la doctora Gabriela Flores también, así que la dejamos. Ya, vamos a seguir entonces con la plenaria. Ay, me equivoqué, no, espérenme. Esto no es lo mío. Ya. Denme un segundo. Ya, con respecto al manejo de las intoxicaciones, primero que todo, en los servicios de urgencia llega harto paciente intoxicado. Hay como una edad característica donde llegan los pacientes, en la cual va a ser adulto mayor, por ejemplo, que va a ser paciente con sobredosis intencionada o por equivocación, ya sea estos pacientes que tienen ya alguna demencia, o otro escenario, por ejemplo, ingestas accidentales en niños, que es muy frecuente. También en pacientes jóvenes cuando ocupan droga ilícita o exposición en el trabajo a algún agente industrial. El Centro Toxicológico de la Universidad Católica de Chile hizo un estudio donde mostró que casi el 50%, el 49% de las consultas era por medicamentos, de los cuales el 40% de estos medicamentos era por benzodiazepinas. El fármaco que más se ocupa, ya sea para intoxicación, en pacientes. Y poner ojo que no siempre la historia clínica va a ser clara. Por lo tanto, hay que tener un alto índice de sospecha, sobre todo en pacientes con compromiso de conciencia, probablemente una depresión respiratoria, convulsiones, hay que ir a sospecharlo. Otra cosa importante es que a todo paciente intoxicado, como ya lo conversamos, vamos a ir a realizar la evaluación primaria y que aquí yo tengo que tratar al paciente y no al tóxico, que eso es súper importante. A mí me interesa, obviamente hay que identificar el tóxico, pero lo más importante es ver el pronóstico y la recuperación de mi paciente. Por lo tanto, si yo no identifico el agente tóxico causal inmediato, no importa, no debo demorar el soporte de mi paciente y tratando de definirlo más adelante para ver si requiere algún antídoto en específico. Una vez estabilizado en paralelo, se puede ir a definir el agente etiológico específico y decidir medidas para minimizar su impacto. Entonces, con respecto a la evaluación primaria, tenemos la vía aérea. Aquí hay que estar atento a eventual potencial compromiso de vía aérea. Por ejemplo, que haya alguna injuria inhalatoria cuando hay intoxicaciones o aspiraciones de hidrocarburos, principalmente. En la B, la ventilación, aquí es súper importante que me va a dar mucha información el patrón respiratorio. Hay muchos tóxicos que me van a dar patrones respiratorios característicos, que lo vamos a ver más adelante. Puede ser desde depresión respiratoria hasta paro. O hay pacientes que, por ejemplo, van a hiperventilar, el típico paciente acidótico o intoxicación por salicilato, va a hiperventilar, por lo tanto esto me va a dar harta información. En la C, siempre a todo paciente que llegue intoxicado, hay que tomarle un electrocardiograma. A menos, obviamente, que yo sospeche, evidentemente, o el paciente es un niño y la mamá te dice, sabe que se tomó estas pastillas, probablemente ahí lo vamos a omitir, pero si no, se tiene que tomar un electrocardiograma porque me va a dar mucha información el electrocardiograma. Paciente que ingirió beta-bloqueadores me va a dar cosas características al electro, bradicardia, bloqueo, lo mismo con los tricíclicos. Siempre ir a ver la frecuencia cardíaca, la perfusión de un paciente. Recordar que estos pacientes, eso es súper importante porque me va a dar toxídrome. El paciente está taquicárdico, está bradicárdico, está hiper o hipotenso. Es súper importante eso. Con respecto al déficit neurológico, siempre ir a evaluar las pupilas. Acá las pupilas también hay toxídromes que me van a dar cosas características de las pupilas, ver si hay alguna desviación ocular o probablemente otra causa de focalidad neurológica, y ahí yo tengo que ir a descartar, o sea, no quedarme enclavado, es solo una intoxicación, y hemoglucotesa a todo paciente. Y la exposición, como ya lo dijimos, paciente hay que exponerlo completo, más adelante lo vamos a conversar, sobre todo paciente, por ejemplo, con intoxicación por órganos fosforados o pesticidas, se le saca toda la ropa, se maneja como material contaminado y se protege al personal. Luego de haber realizado ya la evaluación primaria, haber hecho mis acciones primarias, que esto ya lo conversamos, vamos a la evaluación secundaria, donde me permite identificar, aquí ya podemos ir a identificar la causa o la sustancia que ingirió el paciente, cuál fue la intención de haber tomado esta exposición, será intención suicida, prescripciones médicas recientes, realizar un examen físico completo, no olvidar siempre buscar lesiones o sitios de punción.
es súper importante. Piel, mucosa, el paciente está rubicundo, el paciente tiene mucho ruido respiratorio, tiene mucho ruido gastrointestinal, está con globo vesical, y el laboratorio. Del laboratorio, algo importante, lo vamos a explicar más adelante, hay un montón de exámenes para uno ver, por ejemplo, estudios específicos de intoxicaciones, búsqueda de tóxicos específicos, sin embargo, no se usa en la práctica clínica, no lo usamos mucho, y se usa siempre y cuando tú tengas una alta sospecha de algo específico que consumió el paciente. Si no, la verdad no sirve mucho y ya lo vamos a explicar por qué. Entonces, como dijimos, en la historia clínica, ¿cómo fue la vía de administración? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que el paciente llega? O si el paciente consume este medicamento en forma crónica, ¿cuánto es la dosis que tomó? Que es súper importante, y por qué. Y sobre todo, si es niño, ¿cuánto pesa el niño? Siempre una pregunta que, además de todo esto, va de la mano, ¿cuánto pesa el niño? Y el examen físico, si el paciente está estable, cómo están los signos vitales, el examen neurológico, si el examen físico me da algún toxídromo específico, la piel, la sudoración, el RAT, y la evolución. Si hay un cuadro neurológico y es focal o se prolonga, tengo que ir a buscar algún proceso intracraneal. Siempre incluir a la familia también, buscar en la casa si el paciente no coopera. Y con respecto al laboratorio, aquí me ayuda bastante el CITUC, y uno siempre toma estos exámenes de rutina, electrolitos, creatinina, boom, glicemia. Sin embargo, si ustedes me preguntan así como exámenes importantes que a mí me pueden ayudar, van a ser los gases, por ejemplo. Los gases me permiten ver si el paciente está con alguna acidosis metabólica, y también el anión GAP. ¿Por qué? Porque hay intoxicaciones específicas que me dan acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Por lo tanto, eso ya me saca del espectro de todas las intoxicaciones que pueden haber a algunas específicas. Y como ya hemos conversado del screening, son lentos, alto costo, hay muchas drogas que no están incluidas, tienen muchos falsos positivos y falsos negativos, y tiene muy bajo valor predictivo negativo. Además que el paciente puede que tome esta droga en forma terapéutica y le aparezca como detectado en el screening, por lo tanto no me sirve mucho. Los cualitativos son los útiles en casos prolongados y si es que tengo una alta sospecha diagnóstica, y los cuantitativos sí se ocupan un poco más, que este sí me dirige la terapia, por ejemplo, paracetamol, los niveles de las pruebas hepáticas, salicilato, monóxido, litio, ahí me podría servir más, alcoholes. Y con respecto a la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, que era lo que habíamos conversado, tenemos el CAT-MUTPILES, que es una mnemotecnia, en la cual también, si a mí me aparece dentro de los exámenes esto, yo tengo que ir a buscar alguna intoxicación, ya sea monóxido, cianuro, teofilinas, fierro, isoniazida, alcoholes, salicilatos. Sirve bastante esa mnemotecnia, y ese es un examen que sí, dentro de las intoxicaciones hay que hacerlo de rutina. Vamos a hablar un poquito de los síndromes toxicológicos. La verdad es que los síndromes toxicológicos, los principales son 7. El opioide, que ya lo conocemos, es la heroína, la morfina. Lo característico, baja todo. Va a provocar una depresión del sistema nervioso central, pupilas mióticas, depresión respiratoria. Simpático mimético, que son los pacientes que consumen cocaína. ¿Cómo son los pacientes que consumen cocaína? Agitados, moviéndose para todos lados, con calor, taquicardia, hipertensión. Estos pacientes, la cocaína sobre todo, también pueden ser anfetaminas, pero la cocaína tiende a actuar como bloqueador de canal de sodio, por lo tanto me puede dar convulsiones, alteraciones electrocardiográficas. Es importante sí o sí tomarle el electrocardiograma, como dije, a todos los pacientes. El toxídrome colinérgico, que acá tenemos los órganos fosforados, los pesticidas, que este tiene acción tanto muscarínica como nicotínica. Lo característico es lo muscarínico. Paciente mojado, es un paciente húmedo, llega mojado entero, llega salivando, llega con lagrimeo, se escuchan los ruidos como flema, para que me entiendan a nivel respiratorio, y puede también tener bradicardia, midriasis, convulsiones, mucha broncorrea. Tenemos el anticolinérgico, que es todo lo contrario, es la atropina, ahí me equivoqué al escribir. Vamos a tener un estado mental alterado. Si el colinérgico da a un paciente húmedo, este va a ser un paciente seco, las pupilas midriáticas, piel seca, va a estar rubicundo,
va a tener retención urinaria, el otro paciente va a estar hecho caca, hecho pipí, este paciente todo lo contrario, mucosas secas. El sedante hipnótico, que son las benzodiazepinas, barbitúrico, vamos a tener depresión de conciencia, depresión respiratoria también podemos tener, ataxia. El serotoninérgico, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, los IMAO, también un estado mental alterado. Acá tiende lo más característico es el aumento del tono muscular, se tienden a provocar hiperreflexia. Y el extrapiramidal, que esto es casi siempre provocado por los antipsicóticos, el haloperidol o lanzapina. Tenemos las distonías, tortícolis, temblores, movimientos atípicos, rigidez muscular. Y acá yo les coloco como un resumen de lo conversado, pero para que vayan viendo lo que provoca el anticolinérgico, por ejemplo, que era lo que yo les decía, aumenta la frecuencia cardíaca, da calor, pupilas midriáticas, un paciente seco, ahí está el cactus que lo explica. El colinérgico no provoca tantos cambios a nivel de respiración, de frecuencia cardíaca y temperatura, pero sí a un paciente húmedo, pupilas mióticas y mucho ruido gastrointestinal. Los opioides baja todo, da frío, frecuencia respiratoria baja, frecuencia cardíaca baja. Si se dan cuenta, es muy parecido al sedativo hipnótico. Cambia un poco las pupilas. El sedativo hipnótico no me va a alterar las pupilas y en ambos los pacientes van a estar secos. Y el simpático mimético, que es este paciente que consume cocaína, drogadicto, que va a llegar todo agitado, con frecuencia cardíaca aumentada, hipertermia, frecuencia respiratoria aumentada. Ahora, si nos vamos al manejo, ¿cuáles son? Primero vamos a tener medidas de descontaminación, la descontaminación general, que acá es súper importante lo que decíamos de la exposición del paciente. Hay que desvestir completo a este paciente, hay que lavarlo cuidadosamente con grandes cantidades de agua. El personal sí o sí tiene que estar protegido y esto es sobre todo en pacientes con órganos fosforados y es obligatorio. Porque si no, tú te vas a transformar en paciente. Y lo ideal es que uno no se transforme en paciente, sino que siga siendo parte del equipo médico. Sacar la ropa, todas las pertenencias y todo eso se toma en una bolsa, ojalá como material contaminado. Y en caso de que haya exposición de muchas víctimas en masa, se deja una zona del hospital para eso. Descontaminación ocular, que acá lo ideal es irrigación abundante, lo ideal es 1 o 2 litros del suerito en el ojo, va a depender mucho de la gente, por ejemplo, si es un ácido o un básico, generalmente los agentes básicos uno puede estar hasta 2 horas irrigando el ojo. La descontaminación gastrointestinal o emesis, la verdad es que antes se ocupaba un jarabe que actualmente ya no se recomienda, provocaba emesis, no hay mucho beneficio, lo ideal era hacerlo dentro de los primeros 30 minutos y el paciente nunca llega dentro de los 30 minutos, siempre está más allá del margen de tiempo. Por lo tanto, no se recomienda mucho la descontaminación gastrointestinal. Lavado orogástrico, que esto es súper importante porque tenemos la idea de que debe ser como una sonda nasogástrica y la verdad es que no, la sonda nasogástrica no sirve, por eso se llama lavado orogástrico. Lo ideal es que sea un tamaño adecuado para poder recuperar la pastilla que se ingirió. Y el tamaño debería ser en adultos, que yo se los coloco ahí 36 a 40 French y en niños 22 a 24 French. Otra cosa importante es, en el mejor de los casos, cuando uno ocupa el lavado orogástrico, es que se logra la eliminación del 50% del fármaco. Eso es súper importante. Y uno lo hace hasta cuando sale un poco de líquido claro. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Por ejemplo, hacerlo en ingestas no tóxicas, con cáusticos, cuando no está segura la integridad de la vía aérea, cuando puede haber una intoxicación más por inhalación que gastrointestinal. Y lo ideal es hacerlo dentro de la primera hora de ingesta. Otro es la irrigación intestinal completa. La verdad es que esta tampoco no se usa tampoco de rutina, yo se las voy a mencionar, eso sí. Esta consiste en administrar polietilenglicol por vía de sonda nasogástrica, y lo que hace es, usa como una acción catártica de irrigación intestinal, y que esta se hace por 4 a 6 horas. Se utiliza generalmente en ingestas muy tóxicas de sustancias que quedan retenidas a nivel entérico o con recubrimiento entérico, o drogas como fierro, litio, o otros fármacos que no pueden ser absorbidos por carbón activado. Uno lo hace ¿hasta cuándo? Hasta cuando haya un efluente rectal ya sea más claro.
Luego tenemos la absorción de la toxina o el carbón activado, que este sí se ocupa más. Este lo que hace es absorbe todas las sustancias del lumen intestinal, hace que sean, a través de ciertas fuerzas de Van der Waals, hace de que sean menos disponibles para su absorción a los tejidos. Por lo tanto, hace que se retenga la luz intestinal y también pasa a retener otras cosas como interrumpiendo un poco la circulación enterohepática. Sí o sí se recomienda con vía aérea protegida, porque tiene mucho riesgo de aspiración y de provocar una neumonía por aspiración, neumonitis química, que es muy grave, y la reacción adversa, la más frecuente, es la constipación. Generalmente lo ideal es hacerlo dentro de las primeras 2 horas, uno puede alargarlo un poco más dentro de las 4 horas si es que se retarda, la droga retarda el vaciamiento gástrico, o hasta 12 horas si es de liberación prolongada. Contraindicado sí o sí si el paciente tiene estado mental alterado, si tiene obstrucción intestinal, si tiene alto riesgo de aspiración. ¿Cómo podemos hacer ayudar aquí? Es intubando al paciente. No es útil para metales pesados, iones, hidrocarburos, alcoholes tóxicos. Y la dosis es 1 a 2 gramos por kilo, máximo 100 gramos, y en los niños 1 gramo por kilo, máximo 50 gramos. En los niños uno lo puede dar con leche para tomar. El carbón activado en múltiples dosis también es lo mismo que el anterior, solamente que este se da por mayor tiempo. La dosis es 1 gramo por kilo, pero luego se va dando dosis subsecuentes de 0,25 a 0,5 gramos por kilo cada 4 horas por 24 horas. Este lo que hace es favorecer más la eliminación de la toxina ingerida. Tiene las mismas contraindicaciones que el carbón activado y las indicaciones son ya en teofilina, fenobarbital, dapsona, carbamazepina, y tiene algo de evidencia en salicilato. La alcalinización urinaria, la idea de esto es que el bicarbonato eleve el pH urinario y así convierta los ácidos débiles en forma ionizada, y así puedan ser eliminados por la orina. Por lo tanto, lo ideal es que si yo hago esto, va a ser por alguna toxina o droga que tenga excreción urinaria. ¿Cuál es la indicación? Los salicilatos. Generalmente se ocupa esto cuando los niveles de salicilatos son altos, mayores de 30 miligramos por decilitro. Intoxicaciones por fenobarbital. Ahí yo les dejo la dosis, se puede dar en bolo 1 o 2 miligramos equivalentes por kilo, o 3 a 4 en infusión en 1 hora. Y sí o sí yo tengo que ir a monitorizar el pH urinario y el pH sérico, y el potasio. Se puede producir hipocalemia por la alcalinización por el bicarbonato. La hemodiálisis es como lo mejor, sin embargo se ocupa en un tipo específico de droga, ya que debe reunir ciertas características. Sin embargo, si la droga reúne estas características, la hemodiálisis sería lo ideal para forma de descontaminación, que tiene que tener baja unión a proteínas, un volumen de distribución inferior a 1 litro por kilo, que sea soluble en agua, que tenga un peso molecular menor a 500 daltos, y las principales indicaciones son estas: alcoholes, litio y salicilatos. Actualmente donde más se ocupa es en alcoholes, sobre todo, que es una intoxicación frecuente que yo he visto también es una de las más frecuentes. Y la emulsión lipídica o el intralipid, la verdad es que esto nunca me tocó hacerlo, pero sí tiene indicaciones, por ejemplo, para ya intoxicaciones refractarias, cuando ya he hecho de todo y no funciona, por betabloqueadores, por bloqueadores de canales de calcio, por tricíclico, serviría. Si el paciente va a ir a ECMO, no sirve, porque va a tapar los conductos que me van a servir para yo poder hacer este paciente ECMO, si es que es candidato a ECMO. ¿Cuáles son las complicaciones? Pancreatitis, distrés respiratoria, y la dosis, el bolo generalmente inicial es de 1,5 ml por kilo, como solución lipídica al 20%. También se puede ser seguido por una PIC. ¿Y qué es lo otro que podemos hacer? Antagonizar el tóxico. Y aquí yo les dejo una tabla con todos los antídotos que podemos tener frente al tóxico. El típico, el paracetamol, la N-acetilcisteína, el metanol, el fomepizol, que acá en Chile no hay, por eso ocupamos el etanol, el monóxido de carbono, el oxígeno, o la cámara hiperbárica, los opioides, la naloxona. Algo importante que siempre se ocupa mucho es intoxicación por benzodiazepinas, usar el flumacenil. La verdad es que ese ni siquiera aparece en la cuadro porque el flumacenil no se da de entrada en toda intoxicación por benzodiazepinas. Se da en condiciones específicas. Ejemplo, niño que no consume benzodiazepinas y que ingirió el de la mamá o el de la abuelita sin querer. O un paciente que se le coloca benzodiazepinas para algún procedimiento y que quedó más sedado, uno puede usar flumacenil. Pero si
Si el paciente es usuario crónico, está completamente contraindicado usar formacenil, por lo tanto no es un antídoto de regla, a diferencia como el resto que aparece acá, que sí se puede usar. Y las últimas diapositivas de la presentación, que les puse algunos ejemplos de las intoxicaciones más típicas. La idea es hablar de eso y un poquito de los toxídromos. Por ejemplo, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos es algo muy frecuente. Recordar que los antidepresivos tricíclicos tienden a tener una fisiopatología que van a actuar en distintos niveles. Son antihistamínicos, anticolinérgicos, bloqueadores alfa, inhiben la recaptación de serotonina, de noradrenalina, inhiben los canales de sodio y de potasio. Por lo tanto, van a provocar arritmia y convulsiones, como se ve en la imagen. ¿Cuál es el tratamiento? Soporte de drogas vasoactivas, lo ideal es la noradrenalina, benzodiazepina si convulsiona, y bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio también es el medicamento de elección, solo si hay ciertas indicaciones de cuándo usar bicarbonato. ¿Cuándo? Que tenga un QRS ancho mayor de 100, que tenga arritmias ventriculares, que tenga una hipotensión refractaria a tratamiento. Si yo tengo eso, inmediatamente mi paciente requiere bicarbonato. Luego tenemos la intoxicación por órgano fosforado. Que acá yo les pongo el órgano fosforado porque es bien frecuente, sobre todo en las regiones. Yo trabajé en la 7ª región, era muy frecuente. Paciente que estuvo en contacto, llegaba el típico paciente, si ustedes se dan cuenta, un paciente que está llorando, que saliva, que tiene líquido en los pulmones, que tiene broncorrea, tiene broncoespasmo. ¿Cuál es el tratamiento? Atropina. Atropina, 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 atropina. Se atropiniza al paciente cada 2 a 3 a 5 minutos, cada 3 a 5 minutos, yo voy dando atropina, una tras otra. ¿Hasta cuándo? Hasta yo lograr ver alguna mejoría respiratoria, pupilas y piel. Se ha visto casos donde le hemos puesto 20 atropinas y recién ahí venimos a tener respuesta, por lo tanto es hasta lograr la atropinización del paciente. En caso de preferir alguna benzodiazepina, se prefiere siempre el diazepam. Acá aparece. Tenemos la intoxicación por paracetamol, también es una muy frecuente. Al otro lado yo les coloqué el normograma de Rumack-Matthew. Algo importante de la fisiopatología, por lo general el pic plasmática va a las 4 horas, por lo tanto lo ideal es yo tomar los niveles plasmáticos a las 4 horas. Antes no me sirve, y el normograma sirve a partir de las 4 horas, si ustedes se dan cuenta en la no sé si se ve mi cosita aquí, Sí, pero... sí se ve el mouse. Ah, ya, eso. Aparece a partir de las 4 horas. ¿Y qué es lo que pasa un poco? El hígado, cuando uno se intoxica por paracetamol, se elimina hasta el 90% por conjugación y oxidación, pero cuando ya es mucho, se acaba el glutatión y se empieza a acumular el NAPQI. Y este es el que se une a las proteínas y empieza a causar la toxicidad hepática. ¿Qué es lo que hace la N-acetilcisteína? Evita que se acumule, es precursor y actúa como glutatión, entonces me permite que no se forme el NAPQI. Recordar que la intoxicación por paracetamol tiene etapas, son 4 etapas con respecto a la sintomatología. La primera etapa son las primeras 24 horas en la cual generalmente el paciente puede llegar completamente asintomático a la urgencia. Luego vienen las 12, 24, 36 horas donde el paciente empieza a tener algún daño hepático, ya se empiezan a alterar las pruebas hepáticas. Acuérdense también dentro de las pruebas hepáticas también están las pruebas de coagulación. El paciente empieza a tener ya náuseas, vómitos, dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho. Luego vienen los 3 a 4 días en la cual se provoca una insuficiencia hepática evidente, que acá está la clínica según la severidad. Ya los 5 o 7 días, que ya es la recuperación completa de los pacientes que logran salvarse sin daño hepático crónico. Recordar que las dosis terapéuticas es 15 miligramos por kilo por dosis cada 4 o 6 horas. Y la N-acetilcisteína, lo ideal sería endovenoso, pero acá en Chile no hay, por eso se ocupa bioral. Y lo ideal, lo mejor es usarla durante las primeras 8 horas. Si lo vomita, volver a darlo. Lo ideal es siempre darlo y se puede asociar hasta un antiemético si es necesario. Y acá sale más o menos lo mismo que ya habíamos conversado, que yo les expliqué. Que esto se los dejo como a modo de resumen. Tomarlo a las 4 horas, los niveles, tomar la GOT para ver daño hepático, pruebas de coagulación. Me permite ver también todo esto.
La intoxicación por monóxido de carbono, otra intoxicación frecuente también, es alta sospecha. Aquí no hay que confiar en el saturómetro y el tratamiento es oxígeno al 100%. Es una intoxicación bien fácil, si tú la sospechas, oxígeno. ¿Qué es lo que hace el monóxido de carbono? Se une a la hemoglobina, que tiene mucho más afinidad que el oxígeno, por lo tanto me desplaza el oxígeno y me forma la carboxihemoglobina. Por eso esta no es reconocida por el saturómetro y por eso no sirve. La clínica puede ser muy inespecífica, pero lo más frecuente es que pueda tener cefalea, náuseas, vómito, compromiso de conciencia. Los niveles normales de carboxihemoglobina, recordar que es 1 a 3% en no fumadores y menor al 10% en fumadores, y el manejo, como dijimos, es oxígeno al 100%. Y también se habla mucho de la cámara hiperbárica en esta, sin embargo, la cámara hiperbárica tiene indicaciones puntuales que son paciente embarazada, pacientes que tienen alteraciones electrocardiográficas, pacientes que tienen niveles mayor de 25% de carboxihemoglobina con un déficit neurológico persistente, pacientes, por ejemplo, que estuvieron expuestos por mayor de 24 horas al monóxido de carbono. Generalmente en eso se ocupa. Acá en Chile yo he visto que se ocupaba en pacientes embarazadas. Otra cosa importante es la vida media del monóxido, que es 4 a 6 horas en ambiente. Por lo tanto, si tú le colocas oxígeno al 100%, en 20 minutos, 80 minutos ya estamos listos con el paciente. Reduce bastante en los niveles. El toxídrome anticolinérgico, que como les dije, es el paciente seco, rubicundo, taquicardia, hay ausencia de ruidos intestinales. ¿Cuáles son los que provocan un toxídrome anticolinérgico? Los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, la clorpromacina. El antídoto es la fisostigmina, 1 o 2 miligramos EB, que lo que hace es inhibir la degradación de acetilcolina. La verdad es que el tratamiento principalmente es soporte, volumen, sonda Foley, porque acuérdense que el paciente va a retener todo, va a tener globo vesical, enfriar y benzodiazepinas. Soporte es lo más importante. El colinérgico, que era este es el mismo, de hecho, del de órgano fosforado, un paciente húmedo, que ya lo conversamos, que yo les dije que el tratamiento sí o sí es la atropina, que aquí yo les vuelvo a colocar otra imagen, paciente húmedo. Los simpáticos miméticos, acá tenemos paciente con psicosis, agitado, con calor, si se dan cuenta, este es el típico paciente midriático, hipertensión, taquicardia. Algo importante es, el paciente puede tener paranoia, fuga de ideas. No se recomienda mucho el uso de beta bloqueadores para el manejo de la frecuencia cardíaca o hipertensión ni nada. Por la vasoconstricción por alfa que puede tenerse incompetencia, el tratamiento principalmente es soporte, volumen, benzodiazepinas, enfriamiento. No vamos a ir a manejar la taquicardia y la hipertensión, vamos a enfriar a este paciente y asimismo, secundariamente, vamos a bajar los signos vitales. Y por último, que con esto ya estamos terminando, el toxídrome sedativo hipnótico, que la clínica va a ser de presión respiratoria, bradicardia, hipotensión, disartria, ataxia, un paciente que va a estar lento, letárgico. Generalmente aquí la fisiopatología es que va a tener un agonista GABA y depresión del sistema nervioso central, el manejo principalmente es soporte. Aquí se habla también de collar cervical y taxis, que queda la duda de algún trauma en estos pacientes donde están tan deprimidos, y proteger la vía aérea. Estos son los pacientes que provocan apnea. A eso me refiero con proteger vía aérea. Ya no ventilan bien, hay que protegerlo. Generalmente es producido por alcoholes, benzodiazepinas, fenobarbital, relajantes musculares. Y eso sería más que nada con respecto a intoxicaciones. Le puse manejo inicial y aparte les coloqué estas fotitos con las intoxicaciones más frecuentes, para que tengan una idea. ¿Dudas? ¿Aló? Hay algunas preguntas. La primera dice: hola doctora, con respecto a la intoxicación por cianuro, ¿se toma alguna medida adicional cuando llegan estos pacientes al servicio de urgencia? Sí, completamente.
Bueno, yo no les quise poner en detalle cada intoxicación porque si no, esta presentación ya era un poco larga, pero sí, la intoxicación por cianuro se colocan sí o sí, se pone el hospital una área para recibir pacientes con cianuro. Y lo otro importante es el cianuro, acuérdense que puede ser intoxicación ya sea por tocar, por ambiental, por lo tanto, se empieza a preparar desde la zona en que se encuentra el paciente, la ambulancia, y lo ideal es que el hospital deje un área que en el Hospital Sotero del Río, cuando han llegado pacientes con cianuro, se ha puesto en el estacionamiento una zona para recibir esos pacientes. Y ahí el personal médico es solo para eso, no sale, no hay mezcla de personal médico, personal de enfermería o técnico, es solo para eso. Se saca toda la ropa, se maneja como paciente, la ropa igual como un órgano fosforado, se mete a bolsas plásticas, doble bolsa plástica, sí, hay que tener ciertas precauciones. Completo protección del personal, mascarilla, guantes, pechera, antiparras. La siguiente dice, ¿se ocupa carbón activado de múltiple dosis en niños? ¿Y cuál sería la dosis? No, generalmente en dosis no hay mucha evidencia de hacerlo. De hecho, yo las veces que lo he usado solamente ha sido una dosis, que era la dosis que les decía, que era 1 por kilo, se da generalmente, como los niños, esto es feo, es como café oscuro, uno lo deja con leche o con jugo. Pero en niños, por lo menos, yo nunca he visto que se use como carbón activado en múltiples dosis. Varias preguntas de si puede repetir el antídoto por intoxicación por benzodiazepina. No, o sea, a ver, hay un antídoto que es el flumacenil. Sin embargo, no es antídoto propiamente tal, o sea, las indicaciones son puntuales. Paciente, por ejemplo, que no es usuario de benzodiazepinas, en los niños que sin querer consumieron una benzodiazepina y quedó con depresión respiratoria o con compromiso de conciencia, se da. Y la otra indicación, así como también dura, es paciente post-procedimiento. Una endoscopía, por ejemplo, una colonoscopía que queda medio tontado, se puede dar flumacenil para sacarlo del efecto. Pero no se le da a nadie más, por eso no aparece en la tablita, porque hay lugares donde de entrada se deja, intoxicación por benzodiazepinas, flumacenil, no. Sobre todo en pacientes, ¿por qué? Pacientes, por ejemplo, usuarios crónicos que se manejan con esto convulsiones, si yo le pongo flumacenil, el paciente me puede convulsionar. ¿Y qué pasa? El flumacenil me bloquea el receptor de las benzodiazepinas, por lo tanto, si yo necesito manejar esa convulsión, ya no puedo usar benzodiazepinas. Por lo tanto, esa es la principal razón de por qué no usar benzodiazepina, o sea, no usar flumacenil, perdón. Tiene otro nombre en algunos lados, la verdad no me recuerdo en este momento el nombre que tiene. La siguiente dice, ¿cuál era el tratamiento de los hipnosedativos? El tratamiento, mira, el tratamiento de los hipnosedativos es lo mismo que habíamos conversado de las benzodiazepinas, por lo tanto el tratamiento es soporte. Ahora algo importante, si mi paciente es usuario crónico de benzodiazepinas, tomó más de la cuenta y está durmiendo, pero él protege vía aérea, respira bien, satura bien, tiene buena frecuencia respiratoria, buenos signos vitales, déjelo dormir hasta que despierte. No hay nada más que hacer con ese paciente. Ya le tomamos examen, está todo estable, se hospitaliza y se deja durmiendo hasta que despierte. Evaluación por psiquiatría, si es que fue con intento suicida. Eso, manejo del soporte en caso que esté, no sé, si está taquicárdico, pero el manejo es dependiendo. Si mi paciente está muy comprometido con conciencia y hace ruidos raros de que no ventila bien, perfecto, se permeabiliza, alguna cánula mayo, ese es el tratamiento, pero no hay un antídoto, por si acaso, para los sedativos hipnóticos. La siguiente dice, hola doctora, el manejo del síndrome parasimpático mimético o simpático mimético, aparte del enfriamiento. El simpático mimético, aparte del enfriamiento, es la verdad es que ese es el que yo les decía que es soporte. Me explico. Volumen, el paciente que va a estar taquicárdico, va a estar hiperémico, hay que bajar la temperatura, hay que dar volumen. Si el paciente me convulsiona, porque por ejemplo los pacientes con cocaína, como tiene bloqueador de canales de sodio, puede provocar convulsiones. Y el manejo es con benzodiazepinas. Evitar la fenitoína porque puede también tener, la fenitoína tiene un poco de efecto de bloqueador de sodio también. Y eso, es principalmente, cuando yo me refiero a soporte, me refiero a volumen, suerito, frío, calor, si es que están muy frío, si están hipertérmicos, enfriamiento, benzodiazepina, eso es más que nada. Muy bien.
Existe otra pregunta acá, dice, una consulta. Respecto al carbón activado, ¿tiene las mismas indicaciones que el carbón activado en dosis múltiples o hay alguna No, diferencia? no. De hecho, yo lo menciono. El carbón activado propiamente tal tiene lo que nosotros decíamos, las indicaciones principalmente de hidrocarburos, perdón, de que no era útil en ciertos, pero se puede ocupar en algunos, por ejemplo, ¿en cuál lo ocupamos nosotros? En intoxicaciones por fenitoína, fenobarbital, etc. El carbón activado múltiples dosis, las indicaciones son puntuales, que son teofilina, fenobarbital, dapsona, carbamazepina, quinina. Son esos, nada más. Nada más. Y lo otro es algo importante que probablemente me lo van a preguntar también. El carbón activado serviría para el paracetamol, sin embargo no se ocupa mucho porque la N-acetilcisteína es tan buena que uno prefiere la N-acetilcisteína en vez de carbón activado en el paracetamol. Ok. Otra pregunta dice, ¿qué consideraciones debemos tener ante una intoxicación con beta bloqueadores como también ante por antagonistas de canales de calcio? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué consideraciones? Sí, ¿qué consideraciones debemos tener ante estas dos intoxicaciones? Esas dos intoxicaciones principalmente me van a provocar bradicardia. Por lo tanto, acá lo que es importante es ver si es un bloqueo completo, por ejemplo, si mi paciente se intoxicó a tal manera que me provocó una bradicardia extrema, puede que requiera marcapaso a ese nivel. Por lo tanto, ahí sí hay que poner principalmente ojo en el electrocardiograma y las alteraciones electrocardiográficas que puede tener el paciente. Ok. Otra pregunta de Francisca dice, ¿qué ventana de tiempo hay para indicar N-acetilcisteína y su dosis? Mira, las primeras 8 horas son claves, pero puede ser hasta las primeras 24 horas. Ok. Eh, Sebastián dice, ¿qué protección usa el personal cuando atiende a pacientes afectados por órganos fosforados? Mira, ocupan doble pechera, de hecho, ocupan antiparra, ocupan gorro, guantes. Lo ideal es que tú no tengas nada, ocupan hasta estos zapatitos, estos zapatos especiales. Lo ideal es que tu ropa o tú, no, tú lo que tienes puesto no tenga nada de contacto con el exterior. Por lo tanto, es doble pechera, los zapatitos, guante, antiparras, mascarilla, gorro. Y todos, O- no solo el médico, es todo el personal, porque hay órganos fosforados que hasta por distancia se pueden contaminarte, por inhalación, por lo tanto todos tienen que estar tratados, no es solamente el que lo toca. ok. Juan Pablo pregunta, ¿manejo en intoxicación por tramadol? El tramadol se considera opioide. Algo importante de los opioides que era dentro de los antídotos se puede usar la naloxona. Se ocupa bastante, de hecho. Ahora, las intoxicaciones por opioide en Chile no son tan frecuentes, pero en Estados Unidos son tan frecuentes que dentro de las acciones primarias de un paciente intoxicado le colocan naloxona. Acá en Chile no, pero si tu sospecha alta, el paciente te trajo el frasco o es un niño, que es súper frecuente en niños, tú puedes iniciar naloxona. La dosis específica de los niños no me lo sé muy bien, pero en adultos es 2 a 4 miligramos aproximadamente. Y luego se disuelve y se pasa en una pica. Ok. La siguiente pregunta de José dice, ¿dentro de qué categoría entra la intoxicación por mercurio y cuál es el antídoto? Mira, qué buena pregunta. La verdad es que la intoxicación por mercurio yo creo que no entra en ninguna categoría y no sé si hay antídoto específico acá en Chile. La verdad es una intoxicación poco frecuente. Dentro del cuadro que yo les pongo, de hecho, aparece antídoto para el mercurio, pero creo que acá en Chile no hay. Se los voy a mostrar, de hecho. Suximer, que ahí sale. Acá en Chile a mí no me suena. Y la verdad, yo desconozco si es que ahí entra dentro de alguna categorización específica el mercurio. Según yo, no da un toxídromo específico como el colinérgico, anticolinérgico y todo eso. Ok, sí. Existe otra pregunta acá, dice, ¿a qué se refiere con laboratorio cuantitativo medir niveles del tóxico? Exacto, tal cual, niveles del tóxico. Que por eso digo que no serviría. Mira, acá está. Los cuantitativos son, por ejemplo, los niveles de paracetamol, niveles de litio. A eso se refiere con niveles, que no existen mucho, no es que existan mucho en Chile, pero eso me permitiría para dirigir terapia. A eso se refiere. Ok.
Fernanda pregunta, ¿podría explicar nuevamente el manejo en intoxicación por los tricíclicos? El manejo con tricíclicos, algo importante. El tricíclico me va a dar mucho, o sea, me refiero que actúa a nivel de muchos receptores. Por lo tanto, lo más característico es que me provoca alteraciones electrocardiográficas. Si me provoca alguna arritmia, por ejemplo, o alguna hipotensión, esto se maneja con noradrenalina, drogas vasoactivas. Y si me provoca alguna arritmia que me tiende a provocar arritmias de complejo ancho, es bicarbonato de sodio. Ese es el tratamiento. Se lo vuelvo a poner acá. Sí o sí es el tratamiento número 1 para las intoxicaciones por tricíclico. Bicarbonato de sodio. Y bueno, soporte y si convulsiona benzodiazepinas. Ojo también, evitar la fenitoína porque también tiene efecto de bloqueador de sodio y el antidepresivo tricíclico bloquea los canales de sodio, por lo tanto no se prefiere de entrada. Pero el tratamiento de elección es bicarbonato de sodio. Generalmente los pacientes con antidepresivos, o sea, intoxicaciones por tricíclico, los pacientes llegan convulsionando o compromiso de conciencia y a estos pacientes se les protege a todos la vía aérea por la evolución que va a tener. Como que a todos se intúan en estos pacientes porque sabemos que la evolución es bien tórpida. Ok. Nicolás nos pregunta, dice, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente combina ciertos medicamentos donde las interacciones que presentan pueden ser peor que la propia intoxicación? A ver, ¿cómo es la pregunta de nuevo, por favor? Dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente combina ciertos medicamentos donde las interacciones que presentan pueden ser peor que la propia intoxicación? Entonces uno maneja la interacción y lo hace con soporte o dependiendo de lo que vaya a provocar eso. Claro, o sea, si el paciente mezcló medicamentos, no se me ocurre qué cosa, y la interacción es mucho más letal, uno va a tratar la interacción más que la intoxicación propiamente tal. Ok. Claudia pregunta, doctora, si un paciente intoxicado por paracetamol presentara compromiso de conciencia, ¿por qué otra vía se puede administrar la N-acetilcisteína? Se le puede poner sonda al paciente. Si el paciente presenta compromiso de conciencia, se intuba y se le pone una sonda orogástrica y se pasa por ahí. Ahora, difícil que presente paracetamol compromiso de conciencia, probablemente hubo una múltiple intoxicación, pero eso es lo que se hace, porque el endovenoso acá en Chile no hay. Por lo tanto, uno lo que puede hacer es una sonda nasogástrica y con vía aérea protegida. Ok. Otra pregunta dice, en caso de intoxicación por benzodiazepinas y el paciente convulsiona, ¿cómo trato la convulsión? Buena pregunta. Va a depender mucho del paciente. El paciente, por ejemplo, el paciente epiléptico, si el paciente es epiléptico y es usuario de algún medicamento en específico, lo ideal es darle ese medicamento. Porque no debería convulsionar si es que está con benzodiazepinas. No sé si se explica. La benzodiazepina actúa en los receptores que evita que el paciente convulsione. El paciente me va a convulsionar si es que hubo una múltiple dosis de medicamento y ahí yo podría usar segunda línea, fenobarbital, un coma, intubar al paciente, provocarle como un coma, pero si el paciente usó solo benzodiazepinas, no hay explicación fisiopatológica que explique por qué está convulsionando, si la benzodiazepina es el tratamiento para la convulsión. Claro. Natalia pregunta, aparte de órganos fosforados y cianuro, ¿qué otro tóxico hay que requiera precauciones de contacto? Eh, Mira, todos los pesticidas, los insecticidas, los plaguicidas, todo eso sí. Eh, Cianuro, según yo eso, no se me ocurre algo más ahora. Según yo es más que nada principalmente los insecticidas o pesticidas, que son los que aparecen como el caballero de la foto. Ok. Yesenia pregunta, en cuanto a la intoxicación por plomo, ¿cuál sería el manejo? Generalmente soporte la intoxicación por plomo. En general, todas las intoxicaciones es más soporte. ¿A qué se refiere con soporte? Lo que conversábamos. El paciente está hipotenso, volumen, droga vasoactiva. Paciente, alteraciones cardíacas, manejarle la arritmia, por si acaso. Y lo otro, con respecto a la ay, se me fue a la pregunta anterior, los insecticidas, todos los que trabajen en lugares de campo, todos esos deben tratarse con protección del personal, como medidas como cianuro, órgano fosforal, eso. Y con respecto al plomo, es soporte. Ok, ya quedan poquitas preguntas. Bruno Baluarte pregunta, cuando es intento de suicidio,
el manejo de la intoxicación y simultáneamente derivación a psiquiatría. Sí, 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 también buena pregunta porque se me fue a mencionarlo. Paciente que tiene intención suicida, inmediatamente es indicación de hospitalizar. Una cosa es que aunque se haya tomado 2 o 3 pastillas y tú le preguntas, ¿y por qué lo hiciste? Porque me quería matar, lamentablemente es indicación de hospitalizar. Uno maneja la intoxicación, ya sea leve, moderada o grave, pero si es con esa intención, sí o sí tiene que verlo un psiquiatra antes del alta. Ok. En caso de intoxicación por acetaminofén, ¿siempre es preferible la N-acetilcisteína? Sí, lejos, es lo mejor y es muy barato, está disponible en todas partes. Vas a salvar la vida del paciente y vas a salvarle el hígado de ese paciente. Así que sí, sirve más que el lavado gástrico, sirve más que el carbón activado, por lejos. Es lo mejor que hay la N-acetilcisteína en la intoxicación por paracetamol. Ya, ok. Nos quedan solamente 2 preguntas más para terminar esta sesión. Según el manejo de intoxicación por benzodiazepinas, ¿cómo sería esto en usuarios crónicos de benzodiazepinas? Buena pregunta. Generalmente el paciente usuario crónico de benzodiazepinas tiene que tomar muy altas dosis para provocarle una intoxicación porque el paciente se acostumbra. En el caso que pase, la verdad es que no se hace, era lo que yo les decía, se hospitaliza, se observa, se deja dormir, por ningún motivo flumacenil, por ningún motivo evitar o que se le quite el efecto de la benzodiazepina. A veces las benzodiazepinas provocan, por ejemplo, presión baja, se le puede poner un suero, hidratar, pero nada más. O sea, si el paciente está tranquilo, a veces ni siquiera es necesario el suero, se le deja dormir tranquilamente hasta que se le quita el efecto. Ok, y la última pregunta de Macarena dice, si el paciente llega intoxicado y consumió, por ejemplo, sedantes hipnóticos y paracetamol, ¿con cuál antídoto se maneja? Vuelvo a repetir, el sedante hipnótico no tiene antídoto porque el flumacenil no se deja de entrada. Y el paracetamol, si el paciente llega con niveles tóxicos de paracetamol, aunque haya consumido tricíclico, cocaína y N-acetilcisteína, sí o sí, siempre. Si, por ejemplo, el paciente viene intoxicado por, vamos a hacer un ejemplo, paracetamol, N-acetilcisteína, opioide, naloxona, cocaína, soporte, benzodiazepina si es que requiere, no, o manejo de bicarbonato si es que tiene alguna arritmia, se va haciendo en paralelo. Pero no quiere decir de que, tiene 2 cosas, voy a priorizar una de la otra, para nada. Y vuelvo a repetir, los benzodiazepinas, que son los sedativos hipnóticos, no se usa el flumacenil de entrada. Ok. Bien, doctora, le agradecemos su disposición, su tiempo también a esta presentación y a responder todas las preguntas. Así que le damos las gracias a nombre de la Academia Científica y también a nombre de todas las asistentes por su presentación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ojalá haya quedado bien a todos y la bibliografía igual. Muchísimas gracias. Así que esas fueron las presentaciones de la doctora Gabriela Flores. Ahora vamos a dar un break de 20 minutos para después continuar con el siguiente tema con el doctor Víctor Vidal. Así que nos encontramos dentro de 20 minutos.